Hola, bueno, ahí vamos a hacer un video eh, sobre, sobre bueno, los valores que se pueden obtener de Dios, eh, eh, sabiendo que el temor de Dios es la fuente de sabiduría. Eh, bueno, es importante tener en cuenta que que existen tres libros de sabiduría, que son los Proverbios, Eclesiastés y, y Job. Job. Eh, bueno, También es importante saber que existen otros libros, Cisarides y, y Sabiduría, uno de los libros que también es importante. Desde mi punto de vista y mi estudio eh, en profundidad de estos temas, eh, he analizado que, que los libros de Proverbios hablan sobre las acciones que el ser humano puede realizar, controlar para obtener la sabiduría, reconociendo a Dios como el creador del universo y al ser humano como su imagen y semejanza. Entonces, estos proverbios eh, nos hablan de cómo tratar a nuestro prójimo, siendo honesto y temiendo a Dios. Y con eso nos va a ir bien en la vida. Eh, Unos proverbios interesantes que se podrían leer son, por ejemplo, los proverbios del capítulo 14. Eh, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Controlarnos nuestras actitudes, nuestra reacción a las circunstancias para lograr, la templanza y no maltratar a nuestro prójimo, sino mostrarle que lo tenemos respeto porque tenemos respeto a Dios, ¿entendés? Porque el Dios es el creador de los seres, de los hombres. Después, el que oprime al pobre a su hacedor, o afrenta a su hacedor, ofende a su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Sabiendo que todos somos creaciones de Dios y que tenemos que tener respeto sobre la creación de Dios. Y no juzgar, eh, sino saber que todo proviene de Dios y todo tiene que ver con su voluntad. Es importante entender este proverbio porque nadie, nada, ninguna hoja en el cielo cae si no es porque Dios lo decide. Entonces están las distintas situaciones de la vida que suceden, por ejemplo la pobreza, la enfermedad, que las personas que no conocen a Dios piensan que puede ser un castigo de Dios y que tienen derecho a aprovecharse de esas personas. Pero el que teme a Dios sabe que esas personas son creación de Dios como uno. Y tiene que tener respeto a la creación de Dios. Como tener respeto también de los animales, de los niños, y la naturaleza en sí. Es atenerse a la ley, eh, respetar a Dios, reconocerlo. Esa es la fuente de la sabiduría que nos enseña Proverbios. Y bueno,
Después de esa reflexión, esto también se lo podría trasladar al estoicismo, una filosofía griega eh, de un esclavo estoico, de un esclavo llamado estoico, donde se puede analizar que uno no controla las circunstancias son controladas por Dios, pero Dios nos dio la capacidad de discernir y elegir de cómo reaccionar a esas circunstancias. Y que a la larga vamos a ser juzgados por Dios, por nuestras acciones que podemos llegar a tener. Eh, Esto es muy importante en el sentido de que, para lograr el éxito en la vida, debes concentrarte en las cosas que puedes controlar, tus actitudes. Dios nos dio una ley que nos guía en estas actitudes, acciones. No nos habla de una ley donde manejemos cosas que no podemos controlar, como el espíritu, o sea, como la fuerza natural, la fuerza de la naturaleza, los astros. Magia no nos dice, sino que podemos controlar nuestras acciones. No robarás, no matarás. Son acciones que el propio ser humano va creando en las circunstancias. Van siendo reacciones que va aplicando a las distintas circunstancias en las cuales se enfrenta. Y es muy interesante, bueno, esta filosofía que se complementa con la sabiduría de Dios. Que la libertad verdadera es cuando uno maneja la situación y a ti mismo. Y los límites no son límites cuando tú decides cómo reaccionar a estos. Dios nos dio las leyes de Moisés. Y Jesús nos dio, nos dijo que bueno, que nos sigamos estas leyes. O sea, que la complementemos, pero con la gracia y el amor de Dios. Que la gracia superaba la ley. Pero sin miedo a equivocarme, nos deja todavía con la última decisión de cómo reaccionamos a estas leyes. Estas leyes nos sirven para aprender a reaccionar a las circunstancias de la vida. Cosas que no podemos controlar, como en la economía, en las plagas, las parejas, cosas que se nos escapa. El color de piel, la forma física, una enfermedad que no podemos controlar. La ley no nos serviría en esas circunstancias, porque por más que no robes, puedes llegar a seguir teniendo alguna enfermedad, o podrás seguir siendo morocho, rubio, pero esa reacción es la que te da libertad en la vida. Entonces hay aprender a cambiar lo que se puede cambiar, y a aceptar las cuales no se tiene ninguna influencia, y dejarlas en manos de Dios, como la naturaleza, el clima, las plagas, enfermedades que no podemos controlar, y aceptar también las cosas que Dios nos dio, la familia, nuestro cuerpo, y aprender a ser feliz, y distinguir estas dos cosas que son importantes. Nosotros, desde una perspectiva moderna,
estamos muy influenciados por el occidente racional griego, de, de la cultura griega que pasó a Europa, después de Europa la conquista pasó a América. Entonces tendemos a querer controlar todas las circunstancias de la vida, pero eso es una locura total, porque muchas cosas no vamos a poder controlar, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a estas circunstancias. Y las circunstancias que no podemos manejar y que son dejarlas en manos de Dios y despreocuparse de estas, para poder no gastar energía innecesaria en estas circunstancias. Hay que aprender a diferenciar estas dos situaciones, las que podemos controlar y las que no podemos controlar, y no gastar energía en algo que no se puede controlar. Entonces, bueno, desde estas dos perspectivas de proverbios, que vamos a empezar con este libro, pasando por el estoicismo, o sea, estoico, y con esto para encontrar la felicidad. Es importante, bueno, también tener este autocontrol, este autodominio que el Espíritu Santo nos da por medio de Jesucristo, que nos entregó acá a las personas. Y si me voy a equivocarme, sabiendo que me puedo equivocar, no confiar en Dios y hacer lo correcto, porque bueno, Él nos dio la ley y después la gracia, pero la gracia no elimina la ley, sino que la complementa. Pero la gracia es superior, porque es de amor, es el amor, ¿entendés? Porque Dios es amor. La ley es obediencia, pero si no tienes un corazón predispuesto a obedecer a Dios, de nada sirve la obediencia. Pero con Jesucristo Dios nos dio su amor para que nosotros pudiéramos complementar esta obediencia a la ley con el amor. Así que bueno, sin miedo a equivocarme y sabiendo que soy un humano y que la humildad precede la gloria, como dice Proverbios, la gloria precede a la humildad. Sé que me he equivocado en muchas cosas, en muchos conceptos, pero desde mi humilde sabiduría que Dios me ha proporcionado y que le he pedido, como dice el libro de Santiago, quiero agradecer, bueno, que al que le interese ver este video y pueda aprender algo de la pequeña sabiduría que he adquirido, gracias a Dios, que bueno, que pueda aprender algo y bueno, y me gustaría que bueno, seguir hablando estas palabras de vida que nos da Dios y sabiendo que bueno, todo viene de su amor por la humanidad, que primero estuvo con el pueblo judío por medio de Abraham, Isaac, Jacob, un hombre que encontró en el desierto, que él estaba ansioso por encontrarlo ahí en Babilonia, o sea, en la tierra de Uz, y él le habló y dijo, un hombre estéril que no iba a tener hijos, que tenía muchos años con su esposa Sarai, y Dios hizo el milagro de darle hijos y darle la ley y decirle que lo iba a multiplicar y iba a ser su descendencia bendición para las naciones. Así que bueno, en este video trato de, con mi humilde sabiduría que Dios me ha dado, que no es mío, aprender a tener la confianza en Dios y que ahí está
la fuente de vida. Y que como miró a Abraham en un desierto, un hombre nómada, impotente, sin tener hijos, con una edad avanzada, dijo que iba a tener hijos, iba a formar una nación que iba a ser bendición para las naciones, y que de ahí iban a ser el Mesías, Cristo. Quiero decir que todos nosotros a Dios somos importantes. Y que, como bueno, terminando con un proverbio que es muy interesante: el Seol y el Abadón están delante de Jehová, de Yahvé. ¿Cuántos más los corazones de los hombres? No importa si nos podemos equivocar, pero Dios mira nuestro corazón. Y de ahí viene la sabiduría, del temor que tenemos de conocerlo. Y saber que Él es el dueño del universo y el creador de vida. Es un Dios viviente, un Dios dador de vida. Bueno, bendiciones y bueno, y si alguien lo puede ver, eso es bueno. Bueno, que Dios los bendiga, que les dé mucha sabiduría y que los guíe con su Espíritu Santo.